Lo dice el pueblo. Continuamos con Lo dice el pueblo. Gracias por estar con nosotros en este jueves. Decía yo un ratito cuando anunciábamos el invitado del día de hoy, que es un invitado de lujo y que de verdad nos honra. Nos sentimos así. Tener a una persona joven, capacitada, abogado, político y ahora legislador del país. Está en todas las comisiones casi de la Cámara de Diputados. Decir que está en la Comisión Justicia, en la Comisión de Medio Ambiente, que yo sé que en ese él está contento de estar. También en la Comisión Permanente de Trabajo. ¿También? Sí, también. Tengo entendido que está en otras más que se me escapan, pero de verdad que es un honor tener aquí con nosotros en Lo dice el pueblo a José Horacio Rodríguez. Muchísimas gracias, Esmeralda y José, mi tocayo, por recibirme esta tarde, porque el honor es realmente mío. Yo estoy muy contento de visitar la ciudad corazón. Es una ciudad que me encanta, cada vez que vengo la disfruto mucho. Y nada, vamos a comenzar un poco a ver lo que dice el pueblo. José, sin dudas, cuando te eligieron, tú fuiste el que más sonaste en el país. No sé, hubo como una contentura generalizada por tu elección. Como, ¿a qué se debió eso? Bueno, yo creo que fue una campaña que la gente pudo ver cómo fue creciendo desde cero. Y sin contar con grandes padrinazgos ni grandes recursos, sino con una buena propuesta, un buen discurso, un buen mensaje y generando esperanza. Así fue como pudimos conseguir los votos necesarios para alzarnos con la diputación. Y yo digo que es una diputación de la ciudadanía, que le pertenece a la ciudadanía, y estamos con mucho honor, con mucha responsabilidad, representando a esa ciudadanía con dignidad, que de alguna manera tiene mucho tiempo cansada de la mala política, de una política que nos empobrece, de una política que, como vimos en un video que ha circulado de un regidor en Higüey, lo que busca es un provecho personal por hacer el trabajo que está llamado a hacer. Y todo eso, yo creo que la gente buena de la República Dominicana, que es la mayoría, quiere dejarlo atrás, quiere superarlo. Y yo creo que de alguna manera mi candidatura representaba eso. Y por eso es quizás esa felicidad colectiva. Fue una candidatura que no me pertenecía ni siquiera a mí, sino que fue asumida por tanta gente con el deseo de que tengamos políticos que luchen por el bien común. Y como ver hecho realidad ese primer pequeño paso en esa dirección, yo creo que motivó e inspiró a mucha gente. Y yo me siento sumamente satisfecho, complacido de ver cómo ese proceso permitió inspirar a muchos más jóvenes a participar en la política. Jóvenes que le tenían miedo quizá a lo sucio de la política, al desprestigio, o a veces se sienten intimidados por tener que enfrentar candidatos con grande cantidad de recursos, y el ver que nosotros pudimos hacerlo y resultar victoriosos haciéndolo, compitiendo con gente que tenían decenas de millones de mucho pesos, cuarto, que ya estaban repitiendo en la posición, que eran mucho más conocidos y en estructuras partidarias también tradicionales, hegemónicas. Y que ven acá, vino este muchachito fue y con el apoyo de la gente, con un buen discurso, con buena propuesta, quedó en el primer lugar. Y no cualquier muchachito, porque hay muchísimos muchachitos que hay, tal vez tú no lo vas a decir, pero yo lo voy a decir, que han ganado porque son hijos de políticos. No, yo te voy a porque mencionar sus padres Moca estuvieron en ministerio y pusieron todo ese dinero a su favor de ellos y ganaron, y ahí están todavía. Provincias para allá, el como hijo de legisladores. Amarante y el hijo del otro, ¿cómo se llama? De Andrés De Andrés Bautista. Bautista. Los dos ganaron con dinero. Tú fuiste el más votado. En la circunscripción 1. Exactamente, del Distrito Nacional. Porque en otras circunscripciones hubo candidatos. 17.676 votos tú obtuviste. Sin embargo, tú mismo dices que fue con el apoyo de la gente que te apoyaba hasta 1,000 pesos, 2,000 pesos, no fue con el apoyo de empresarios. ¿Tú no temiste en algún momento de no ganar, aún trabajando mucho, sabiendo tú mismo que había mucha persona de poder y más con otros temas que te voy a tratar, que sé que tú siempre has estado abierto a ellos? Claro que sí, fue mucha incertidumbre, pero en verdad nosotros confiamos mucho en el trabajo que realizamos, que fue un trabajo de todo un año, y fue un trabajo de contacto directo, de encuentros ciudadanos en casas, en hogares, hablando con la gente, hablando sobre cómo debiera ser la política en el país y qué nosotros podemos hacer para que eso se haga realidad. Entonces, ese contacto directo, cara a cara, día a día, semana tras semana, a lo largo de todo un año, yo creo que permitió que se encendiera una chispa. Y sí, en algún momento temí, sobre todo cuando inició la pandemia. Yo recuerdo
Esmeralda, que yo hasta me puse, porque yo estaba dedicado a tiempo completo a ser candidato, y yo hasta me puse a buscar trabajo, porque yo dije, yo no puedo que pase la selección y que yo tengo tantos meses dedicado a esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y yo me acuerdo que yo incluso comencé a regar mi currículo, estamos hablando en abril, que estábamos todos trancados, pero yo dije, no, olvídate de eso, ya tú has llegado hasta aquí, vamos a seguir. Y bueno, todo salió bien por la gracia de Dios y de la gente que asumió como propia nuestra candidatura, y yo espero ahora en mi ejercicio legislativo estar a la altura de esas altas expectativas que nuestra candidatura pudo generar, trabajando, como tú dijiste. Yo estoy en muchísimas comisiones, yo estoy aquí en Santiago porque precisamente producto del COVID la Cámara tuvo que dejar de sesionar durante la semana pasada y esta. De hecho, yo la semana pasada todavía estaba con COVID, tuve 2 semanas, y la anterior. Tú fuiste también Yo estuve entre los gran cerca de grupo. 20 diputados que estuvimos contagiados y más de 80 empleados. Pero como ya yo el miércoles de la semana pasada, ayer hice una semana, recibí mi prueba negativa, entonces el lunes se decidió una semana más de receso. Yo dije, esta es la oportunidad para yo salir un poquito del Congreso, donde estoy No, como... y Santiago, mucha gente, muchos jóvenes quisieran que tú pudieras ser en un momento candidato de aquí, de Santiago, porque de verdad Sería que un honor para mí. se identifican contigo. Pero aquí yo creo que hay buenos jóvenes y buenas jóvenes que pueden asumir una candidatura en circunstancias similares como yo la hice, defendiendo también esos temas y esas causas. Y para el 2024 yo creo que habrá muchas buenas ofertas. José, te voy a tutear porque es Sí, que sí, es por un- favor, es que un me lío, siga. honorable diputado. José, ¿tú estás de acuerdo que se obligue a vacunarse? Yo creo que nosotros tenemos que motivar a que todo el mundo se vacune, y aprovecho este canal para invitar a todo el mundo a que vaya a hacerlo a partir de generar confianza. ¿Cómo se genera confianza? Con información oportuna, con información veraz. Que la gente entienda que este es el resultado que alcanzaron los mejores científicos de la humanidad, del mundo. Estuvieron trabajando con todos los recursos a su disposición para poder poner a servicio de la humanidad estas vacunas que nos permitan superar la pandemia, y que es la única solución que podemos otra vez reactivar la economía, volver a abrazarnos, nuestra vida social y económica. Y esta es la única solución luego de un trabajo que nunca se había agotado. Todos los mejores científicos en todas las regiones y países del mundo estuvieron trabajando en poder generar estas vacunas que han sido probadas, testeadas y que se ha demostrado que permiten combatir la enfermedad, frenarla hasta poder volver a una nueva normalidad, sin imponer y sin obligar. Ya. Hay un tema que afecta a nivel mundial y que yo digo que con la pandemia ahora también se ha olvidado un poco, que es lo que tiene que ver con el calentamiento global, con la contaminación mundial. Y tú, cuando hacías campaña, Sí. tú siempre hablabas de este tema, de la ley que se ha propuesto aquí para desechos sólidos y todo esto. Y justamente me imagino que te sientes bendecido porque estás en la Comisión de Medio Sí. Ambiente. ¿Qué has podido hacer o qué tiene planificado hacer en esta comisión para que este proyecto de ley sea aceptado en un momento en la Cámara de Diputados y también en el Senado? Así mismo es. Justamente ayer yo estuve participando en un evento regional que fue convocado por Parlaméricas, que es una organización de parlamentarios del continente americano con sede en Canadá, pero que fue auspiciado por la Asamblea Nacional de Panamá, que es el equivalente al Congreso Nacional de Panamá. Y justamente el tema que nos convocaba al que me invitaron a hablar fue sobre acciones y liderazgo frente al cambio climático y al calentamiento global. Justamente ayer yo estuve conversando en un foro regional con legisladores de diferentes países, de Ecuador, de Costa Rica, de Panamá, sobre estos temas que afectan directamente a la República Dominicana. Somos uno de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático. Y no se habla, no se trata. Y, exacto. Y hay una conferencia que se va a celebrar este año de seguimiento al Acuerdo de París, para nosotros poder ver cómo vamos en el cumplimiento de esos objetivos que nos planteamos para reducir la huella de carbono Y que estamos como país cumpliendo generamos. No, con al ritmo que carbón. vamos, No se cumple nada. al ritmo que vamos no vamos a poder cumplir con esas metas. Hay mucho que hacer. Desde la Cámara de Diputados hay proyectos pendientes importantísimos de ser aprobados. Un proyecto de cambio climático, pero también, y más importante, un proyecto de ley general de aguas. ¿Por qué? Porque una de las principales amenazas del cambio climático es el aumento de las sequías y la Claro. incapacidad de producir aguas. Y eso pone en riesgo la capacidad de producir alimentos. Pero aquí no hay una ley de agua. Aquí no hay una ley de aguas. Tiene 20 años discutiendo. Y estamos peleando por el yaque del norte siempre. Que Y se no hay una salvemos ley el de río. agua. ¿Y por qué no se ha podido aprobar esa ley de agua? Por los intereses económicos Ay. que quieren acceder a la privatización del agua. Y esa puja
entre el reconocimiento del agua como un bien público de acceso, como un derecho humano de acceso público Claro, de todo el derecho, mundo, claro. y sectores que quieren privatizar el agua para poder entonces comercializarla y tener el control de su distribución. Y esa lucha de poder ha impedido que pueda aprobarse en la Cámara de Diputados ese importantísimo proyecto de ley. Buena noticia. En el día de ayer estuvimos reunidos los voceros de las diferentes bancadas con el presidente de la República. Y mostró su compromiso, y ese compromiso es importante porque él es el presidente de una bancada claro, que tiene mayoría en el Congreso, de que se tiene que dar salida a esa ley de agua, garantizándose el agua como un recurso que es un derecho humano de acceso público y universal. Pero estamos trabajando en ese proyecto de ley en la Comisión de Medio Ambiente. El de residuos sólidos, cuando yo llegué, se había aprobado ya, pero se había aprobado en el periodo de transición. Yo creo que tenemos que revisar ese proyecto de ley para fortalecer los incentivos que permitan a las empresas invertir, por ejemplo, en la generación de energía a partir de residuos sólidos. Porque tú estás solucionando por un problema el problema de contaminación ambiental de los residuos. Claro. Por otro lado, la dependencia al petróleo que nosotros tenemos y los altos costos que significa la producción de energía a partir de hidrocarburos y de fuentes de energía de origen fósil. Y además el impacto ambiental, porque eso va a contribuir a nosotros reducir nuestra huella de carbono como país para desacelerar el curso del cambio climático, que al final tiene un impacto en mantener asegurada nuestra capacidad de producción de agua. O sea que por todos los lados ese proyecto tiene que ser revisado para que pueda fortalecer esos incentivos, porque ¿qué es lo que hemos encontrado? Que lo que se aprobó no es realmente atractivo para que se puedan hacer las inversiones necesarias para producir energía a partir de los residuos que nosotros como país generamos, que es uno de los componentes de esa ley, entre muchos otros. O sea que yo creo que quizás sea importante introducir, pero otro reto que tenemos es que esa ley ahora se cumpla. Porque hay muchísimas leyes. Nosotros lo que No, más eso está tenemos lleno son de leyes. Y yo creo que una de las funciones, el Congreso se fija mucho en crear leyes, pero nosotros tenemos que concentrarnos más en fiscalizar, en vigilar y supervisar y asegurarnos que esas leyes que aprobamos en efecto se cumplan. Tú y se sabes que lleven a la muchas de realidad. esas mismas leyes no le convienen a muchos legisladores honorables de la Cámara de Diputados Eso y del pasa Senado. a veces. ¿Y cómo usted se hace en un Congreso que ha estado plagado de bandidos también? Y usted que viene con mente joven, sana, ¿usted cree que pueda adaptarse a ese trabajo dentro de la Cámara? Yo no quiero adaptarme, yo quiero cambiar esas malas prácticas. Yo no me quiero adaptar a esas malas formas de hacer política. Yo lo que quisiera es poder que como generación nosotros lleguemos al Congreso, bueno, ya estamos en el Congreso, y podamos ir cambiando esas malas prácticas. Una de las cosas que yo hice recientemente, por ejemplo, fue no aceptar esos fondos de 300,000 pesos para regalo de las madres. Yo prefiero que esos fondos se destinen a garantizar que si una dominicana o un dominicano no encuentra una cama, no encuentra oxígeno, se usen esos fondos para eso. Porque para eso es que tienen que estar. Es el rol que nosotros tenemos como diputados. También renunciaste al cofrecito, al barrilito. Bueno, en la Cámara de Diputados debo decir que no hay barrilito. Hay unos fondos de asistencia social que no administra el legislador, sino que dispone para que la Cámara de manera directa pueda entregar una ayuda. Pero la posición de Alianza País como partido es que los fondos que reciba el Congreso deben ser para las labores del Congreso, que son legislar, fiscalizar y representar. Así es. Y dentro de esas labores nosotros tenemos, por ejemplo, que aprobar el presupuesto nacional, que debe incluir partidas para garantizar los derechos y los servicios públicos a la ciudadanía y que no dependan para acceder a esos derechos o servicios públicos que tenga que conocer un diputado para eso. Porque si es un derecho, debe estar garantizado, no importa si tú conoces o no a un diputado. Es algo que por el simple hecho de tú ser un ser humano de la República Dominicana te corresponde. La salud, la educación, el transporte, que es un servicio público de calidad, acceso a actividades culturales, deportivas. Eso no debe depender de que un diputado vaya a arreglar una cancha. Pero José, Es para conseguir los votos luego. Bueno, pero entonces eso es clientelismo. tú renunciaste a los 300,000, pero ¿a dónde van los 300,000 pesos que tú no quisiste? ¿Quién lo coge? ¿Qué se Bueno, hace? Dime. Eso forma parte del presupuesto de la Cámara, Ajá. que nosotros entendemos que se debe destinar a las labores de legislar, fiscalizar y O sea, representar. los chelitos tuyos, de que José Horacio no lo quiso. Pero es que no son míos, son del pueblo. Pero está bien, pero te Esos lo chelitos. asignaron. Está asignado. Oye, aunque tú no lo Pero yo cogieras, no lo tú recibí. te la lista.
Sí. Y lo que nosotros tenemos es que recortar esos fondos que estamos hablando de, leí en la prensa, más de 50 millones de pesos. Claro, porque al final crea una situación de desigualdad. Sí. Porque el que quiera competir conmigo, que tiene todo el derecho a hacerlo en el 2024, ¿tú crees que es fácil competir con alguien que tiene 4 años con fondos públicos regalando cosas a la gente? Tú sabes que hay legisladores ¿Eso que es guardan... antidemocrático o no? Óyeme, hay legisladores que guardan las neveras y las estufas para la cuando campaña. llega la elección. Sí, lo guardan en almacenes. Claro. Sí, que di que para el pueblo, entonces hacen campaña con eso. Pero al final esos son fondos públicos que, de nuevo, tienen que estar destinados a garantizar servicios públicos de alta calidad para la gente. Eres de la sangre nueva en la política. Y mucha gente, muchos jóvenes te siguen y los adultos también por tu forma de pensar. Pero estás en un partido que siempre ha mantenido el mismo candidato a la presidencia. No es más de lo mismo Alianza País que los demás partidos que insisten en tener al mismo candidato a la presidencia. No es tiempo ya de que haya un relevo en este partido para las próximas elecciones. Yo creo que eso es algo que, bueno, debe decidir el partido. Para mí lo más importante es que las decisiones que se tomen de manera democrática. Yo siempre voy a defender eso. Si democráticamente eso es lo que la mayoría en el partido quiere, pues yo mismo voy a apoyarlo. Yo sí creo en la renovación como un principio democrático. Sí. Yo creo importantísimo que nosotros podamos ofrecerle alternativas atractivas al pueblo para que Alianza País siga creciendo. Yo creo que el liderazgo ético y moral del doctor Guillermo Moreno es un símbolo, yo creo, de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Claro. Y que tiene un capital político que es el principal capital político de Alianza País, Guillermo Moreno junto a Minuta Tavares Mirabal. Pero también creo que uno tiene que escuchar lo que quiere la gente para poder presentar una oferta que pueda despertar el entusiasmo y el voto de la gente en las urnas y que nos permita ir creciendo como alternativa política progresista en la República Dominicana, que lucha por los derechos de la gente, que lucha para combatir la desigualdad social. Y que lo demuestra con sus oficiales electos. Yo no soy el único diputado de Alianza País. También tenemos el diputado nacional Pedro Martínez, que también ha asumido una actitud de dignidad y de coherencia con lo que han sido nuestros principios en su función legislativa durante estos meses. Y para mí es un orgullo poder trabajar a su lado. Así que nada, yo creo que la democracia dará respuesta a esa pregunta, Esmeralda, en los próximos años. ¿Cómo te sientes con tú que justamente eres de la Comisión Justicia, que se trató lo que es el Código Penal y que tú desde tu campaña decías que estabas de acuerdo con las 3 causales, sin embargo se habla ahora de una ley especial? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo debo confesar que me he sentido frustrado en algún momento en la Comisión de Justicia. Me he visto muy solo dentro, pero fuera me he visto muy apoyado. Yo creo que las 3 causales son un mínimo que le permite decidir en libertad a una mujer junto a sus familiares, junto a su pareja, qué decisión tomar en una circunstancia muy difícil, indeseable, que yo no le deseo nunca que ninguna mujer se vea envuelta en ella, como una violación sexual que le ocasiona un embarazo a una niña o a un adolescente, a una mujer, como un embarazo que ponga en peligro la vida de una mujer, porque ninguna mujer a veces puede estar buscando un hijo y sin embargo se encuentra con esta situación. Y yo no le creo que se debe imponer ni hacer algo ni no hacerlo. Yo creo que se le debe respetar en esa circunstancia tan difícil que también amenaza sus propios derechos. O un embarazo inviable que le dicen, mira, que lamentablemente médicamente podemos verificar que no podrán dar vida. Yo tengo amigas que han pasado por eso, he visto lo que han sufrido. Y ante ese sufrimiento, agregarle cárcel, yo creo que es injusto. Yo creo que se debe respetar su decisión y que el Estado no debe, más bien debe apoyar la decisión que en esas 3 circunstancias una mujer tome. Y esa ha sido mi postura siempre, la defendí en la comisión y la defendí en el pleno a través de un informe disidente y la seguiré defendiendo donde me toque. Yo creo que una mujer es un sujeto de derechos. Tengo 3 hermanas que podrían verse en esa situación y no quisiera nunca juzgarla. O sea, falta más gente por meterlo preso del pasado gobierno todavía. Mucha. Sí. Claro. ¿Cómo tú ves el trabajo que viene haciendo la justicia? Bueno, yo creo que está demostrando que está trabajando la justicia. Hay mucho trabajo por hacer y yo creo importante que
cualquier acusación penal contra funcionarios públicos por motivo de corrupción debe estar bien sustentada. Y los casos de corrupción tienen una particularidad, que a veces son difíciles armar los expedientes. Porque, por ejemplo, el soborno, en la mayoría de los casos, no deja rastro. Entonces tú tienes que conseguir que una de las partes confiese, como pasó con Odebrecht, que terminó confesando. Porque si no, aquí es como si no hubiera pasado nada. Un mes antes de que se destapara el escándalo de Odebrecht, en diciembre del 2016, el presidente de la República le preguntó al embajador de los Estados Unidos que ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Y 2 o 3 meses después, Odebrecht confiesa los sobornos en todos los países del mundo, que incluían la República Dominicana. ¿Que operaba aquí? Que había puesto su sede aquí de operaciones, que es el departamento a través del cual hacía los sobornos. El departamento de propinas. Ajá, de 92 millones de dólares, que son más de 4.000 millones de pesos que se embolsillaron funcionarios públicos dominicanos y que ¿dónde están? ¿Por qué no hay nadie preso? No. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que motiva a que los nuevos funcionarios que llegaron hagan lo mismo, porque dicen, bueno, a mí no me van a meter preso. Pero nosotros le hemos dado un voto de confianza. Yo sé que toma tiempo armar los expedientes, pero estaremos vigilando el trabajo de la justicia. Como ciudadano y como legislador, yo creo que es el rol que le toca a toda la ciudadanía. Yo creo en algo, que nosotros tendremos mejores gobiernos, mejores políticos y mejores autoridades en la medida en que tengamos una ciudadanía crítica, vigilante, que supervise lo que hacen esas autoridades. Porque cuando tú ves que te están vigilando, tú te cuidas. Y hay cosas que entonces tú no te atreves a hacer. Porque no se van a ver. Nosotros tenemos que promover una cultura de rendición de cuentas. Nosotros tenemos que asumir esa consigna, que era la consigna de la Marcha Verde. Yo fui por todo el país marchando de verde. Marchamos. De que se va a acabar esa costumbre de robar. Esa costumbre, y ese es el mensaje que yo le quiero dar, Choli. Se va a acabar esa costumbre de robar. Pero para que se acabe, necesitamos que sea perseguida esa corrupción. Y que se sepa que hay consecuencias. ¿Qué hay en ti de tu abuelo? Porque hay que decir, señores, para los que no lo saben, que él es nieto de José Horacio Rodríguez Vázquez, ¿verdad? De la gesta del 14 de junio, para los que no saben, su papá también ha sido un defensor de los buenos derechos en el país. Diputado creo que también fue tu padre, si no me equivoco. Mi padre no. Pero ¿tuviste a alguien diputado? Bueno, cercano a mi familia. Está en la política. Mi tío estuvo casado con Minú Tavares, que sí fue diputada. Mi tío, el hermano de mi papá. Que fue una diputada, yo creo que una excelente diputada que tuvimos, que hizo muchos aportes dentro del Congreso Nacional y que de alguna manera ha sido para mí una inspiración. Que tú estabas en su partido. Sí, exacto. Yo inicio mi carrera política en Opción Democrática, que era el partido que Minú Tavares Mirabal presidía. Ella actualmente es la vicepresidenta de Alianza País. Mi abuelo, Esmeralda, como tú decías, ahora el próximo lunes se conmemora el 14 de junio. Y yo me crié desde que era un bebé yendo cada 14 de junio a rendir honor a esos más de 200 hombres que murieron en la expedición de Constanza, Maimón y Esperondo, el 14 y 20 de junio de 1959, donde mi abuelo dio su vida. Mi abuelo paterno, que yo llevo su nombre. Por eso allá en Moca hay un club que se llama José Horacio Rodríguez. En La Vega, la avenida José Horacio Rodríguez, en honor a mi abuelo, que fue el comandante de la embarcación que venía por Maimón. Y esos son hombres que tuvieron dispuestos a dar lo más importante que tenían, que era su vida, para liberar al país del régimen que violaba derechos, que asesinaba, que perseguía, que mataba, que torturaba y que no permitía que nosotros podamos como país elegir libremente a nuestros gobernantes, porque era una dictadura. Y saber que haya gente que luego de 30 años de dictadura estuvo dispuesto hasta dar su vida por la libertad del pueblo dominicano, por la democracia, para que se garantice sus derechos, es una inspiración que te dice, sí, en la República Dominicana la patria es capaz de parir hombres, mujeres, que están dispuestos a sacrificarse por un bien mayor, que es la libertad y que es la justicia. Yo creo que hoy, en el siglo XXI, todavía la República Dominicana sigue teniendo esa capacidad de parir patriotas de ese estirpe, asumiendo los retos de hoy, que son otros, que son la lucha contra la corrupción, que son la lucha por una mejor calidad de la democracia, que es la lucha por combatir la pobreza, que es, yo creo que el principal problema de nuestro país. Tu opinión al nuevo defensor del pueblo. Bueno, justamente viniendo para acá en el carro le envié un mensaje a Pablo Ulloa de felicitaciones. Yo me alegro de su escogencia. Yo creo que es una persona que tiene trayectoria en la defensa de los derechos humanos, que es el principal rol del defensor del pueblo. Y sobre todo destaco que de los 3 que pertenecían de la terna, es el único que, tal y como dice la ley, no tenía militancia partidaria. Las otras 2 alternativas eran militantes de partidos políticos y la ley es clara. La ley dice el defensor del pueblo no puede ser un militante de un partido político. Y yo creo que el Senado hizo una buena escogencia. Sí. Bueno, Horacio, yo sé que
vas camino a Santo Domingo. Sí. Al Distrito Y Nacional. allá. El toque de queda, Sí. creo que es hasta las 9 de la noche. A las 9 hay que estar libre todo el mundo en su tránsito. casa, sí. Sí. Y él es un hombre que respeta eso. Sí. De verdad que nos sentimos contentos y orgullosos de que hayas compartido con nosotros esta tarde. Ojalá y tenerte nueva vez Sí, aquí en Lo sí. Dice el Cuenten Pueblo. conmigo. Cuando vengas a Santiago, cuenta con nosotros. Y aquí hay un equipo que te sigue y apoya el buen trabajo que estás haciendo y que yo sé que quiere hacer más por nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas Estamos a gracias. comerciales, volvemos con más.